La atmósfera espesa y el inconfundible olor a cerrado, polvo y rancio que respiramos nada más entrar en esta casa francesa nos indicaba que estábamos ante un auténtico museo del tiempo. Y no es un museo cualquiera, es el museo de la vida de la familia Soublá, miembros reconocidos por su país como referentes en apoyo y servicio a la comunidad. ¿Qué pudo llevar a una próspera familia hecha a sí misma a abandonar su casa con todas sus pertenencias dentro? Acompáñanos en este viaje al pasado que se inicia en 1837 y se desarrolla de una forma continua a lo largo de más de 100 años, dejando un reguero de reliquias y misterio. Es bonita, ¿verdad? La sala. ¡Wow! Es espectacular. Es un zorro disecado. Me da un mal rollo, pero bueno, es que en aquellos tiempos era muy típico además. 187 años han pasado desde que se construyera esta casa en una zona apartada de la Francia profunda, donde una familia se instaló para labrarse una vida. El campo era su sustento, aunque no se conformaron con cultivar terrenos, sino que ampliaron su negocio de la mano de su heredero, comercializando sus productos a partir de 1869 de forma incansable hasta su jubilación en 1919. El negocio siguió en manos de la familia, que se forjó fortuna y reconocimiento social. O sea, qué elegancia y cómo aguanta en los muebles antiguos, ¿eh? Es que es mármol, madera tallada. Ole, ole, qué gusto tenían, ¿eh? Es que no, eso no tiene llave. Ay, adiós. ¡Wow! Mira las páginas amarillas. ¡Qué pasada! Un montón de páginas amarillas. La guía, de otra manera. Año 2006 veo. Curioso contraste. Una casa anclada en los 50 junto a elementos de inicios de nuestro siglo. Veremos esto en más ocasiones. Aquí tenía con su trapito puestecito, que yo creo que se ha caído, porque estaría, ¿veis? Estaría mejor puesto. Esto ya porque no utilizarían la chimenea. Fijaros la figurita, ¿eh? Qué bonita. ¿Y os habéis fijado, no, en el papel? Como si fuese un palacio. Las cosas estas así me recuerdan a palacios. Mirad el techo. Qué bonito que es. Y guau. Este mueble. ¿Eh? Fijaros, ¿eh? Son preciosos estos muebles. Mira, aquí no tiene llave. Nos queda eso ahí dentro. Aquí no hay nada. Aquí botellitas chiquititas como esto de los hoteles. Esto de mármol. Este huequecito de aquí. Qué bonito que es, ¿eh? Es que está todo vacío. Los cajones, ¿veis? Es que no... ¡Hala! Eso parece como de un teléfono súper antiguo. Mira, nene. ¿Verdad? O unos auriculares súper antiguos. Mira. En efecto, son unos auriculares. Ahora verás dónde van. Que he visto, que si quieres te lo enseño, para no des muchas vueltas. A ver, enséñanoslo. ¡Oh!
radio súper antigua. Aquí para sintonizar. Estás viendo toda una reliquia en el campo de las comunicaciones. Se trata de una máquina de radioaficionado con tecnología punta de su tiempo que, por los componentes que tiene, fue construida entre 1940 y 1950. ¡Qué pasada! Yo no he visto de estos en ningún sitio. ¡Qué bonito! Y esto es como una máquina de manual, casera, Sí, hecha de recambio, igual para... para la radio esa Para la o lo radio. que sea, mira, para las avispas. Y mirad todo esto cómo está. Además, arriba en las ventanas, las abejas han hecho su panel. O sea, lo vais a ver, bueno, no sé si me voy a acercar mucho, pero se ve un poquito así la miel incluso. ¡Qué chulo! Buah, es que aquí es como más cosas de herramientas, ¿eh? Pedazo de olla, tío. Fijaros. ¡Wow! Claro, antiguamente como había tantas familias, aquí hay revistas. A ver si consigo. No se ve. Mira, 1988. 5,80 francos. madre mía. España, 130 Pesetas. pesetas. Es que tela, ¿eh? Qué fuerte. Pues mira. El hombre y el lápiz será, quizá. Qué gracia. El Papa, Joan Pau. Juan Pablo II. Sí. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, pues todo eso aquí arriba está lleno de periódicos. Ah, que es muy bonito allí el silloncito con su cuadro. Qué rincón, ¿eh? Es que es espectacular. Mirad, que se me olvidaba. Mirad las balas. Qué pequeñusas. Son balas del calibre 9 milímetros. Cartuchería francesa en París. No las vamos a tocar porque las armas y estas cosas las carga El diablo. el diablo, correcto, pero a mí lo que me recuerda esto de las balas a 9 minutos, esto de las balas 9 milímetros, voy a decir una tontería, pero me recuerda a las películas, Sí. porque siempre dicen balas 9 milímetros, porque las películas americanas llevan armas muy pequeñas, de muy pequeño calibre, bueno, ya vemos que son de muy pequeño tamaño, y entonces ocupan poco espacio y se puede meter en un bolso. Entonces muchas veces hay crímenes y dicen, bueno, se ha producido montar 9 milímetros, ¿por qué? Y cuando lo he visto, pues... Te ha venido, sí, la policía, los crímenes. Nada que ver con lo que estamos viendo, pero bueno, supongo que No. la fantasía igual, ¿no? La fantasía del cine y la fantasía de viajar al pasado. Yo estoy viendo las herramientas y tal, y fíjate con estas fotos de aquí atrás, con las personas, es si me las veo ahí imaginada por aquí, el hombre leyendo, ¿eh? En ese asiento, me lo imagino ahí. Es que me da un poquito de yuyu, ¿eh? El zorro. Aquí tenemos las aves. Mira, tenía un libro de las aves, creo que parece que es, ¿eh? Ojo, qué antiguo es. Me empañan las gafas, no veo. Nota del editor. No veo fecha. A ver, mira, ¿puede ser esta? 1922. Pues sí. La sabana en Francia, ¿será? Yo creo que son aves. Sí, sí. Bueno, no sé qué significa sabana, sí, puede ser las aves o... Nos vamos a ir para el otro lado. Al otro lado ahora tenemos la cocina. Vamos a ir con mucho cuidado. Igual os preguntáis qué me pasa. Es que estoy súper cansada. Este es el quinto día ya Este es el quinto día de viaje. Hoy me he levantado mal.
y perdonar la grabación porque no, intento que salga lo mejor posible. Menos mal que tengo a Germán detrás que me va ayudando porque a veces no me sale ninguna palabra, ¿vale? Esta es mi fibromialgia 100%. Me duele todo. Me quería ir a mi casa, no quería hacer nada. Pero vosotros me dais mucho ánimos para seguir. Y aquí vamos. Fijaros, no me quiero acercar mucho. ¿Veis las abejas? ¿La veis? ¿Cómo están por ahí, en sus casitas? Produciendo. Tienen 2 mesas aquí y más allí un montón más. ¡Qué tetera más antigua, Dios mío! Sus cubiertitos por aquí. Vamos a cerrar el mueble a ver cómo queda. Sí, señor, nos queda bonito. Ya habéis visto de todo lo que hay. Un montón de vasos, de tazas. Tenemos café, las sartenes, guisantes. Me faltaba detalle. Y aquí abajo tenía más platos. La tapa de sopera. Aquí tenemos más platos. Esto es lejía, ¿no? O aceite de girasol parece. Mirad esta ollita cómo está, deteriorada, mojada, con moho. Madre mía. Esta es la tapita, así es la olla. Aquí tenemos un montón de vino, ¿eh? ¡Wow! Me gustaba el vino. Creo que he visto donde hacen el vino. Creo que aquí mismo hacían vino también. Los barreños, vaya, no me salía. Efectivamente, la casa cuenta con una bodega propia en la que elaboran sus vinos. ¡Qué monería! ¡Fijaros! Es aquí en la mesa. ¡Ey! ¡Qué bueno! Me lo voy a poner ante la mesa para recrear la imagen. Sí, sí, pónmelo. Vamos a recrear la imagen, mis apasionados. Es desde aquí, ¿no? Sí. Mira, fijaros. ¿Eh? ¿Está aquí? Sí. Esta silla Y aquí. es en aquella. Estaba tomando vino y unas tapas. Sí. ¿Veis? Los vinitos del fondo. No. Fijaros, ¿eh? Imagen. ¡Qué bueno! Me encanta. ¡Qué curioso! Mirad esto, mira la fuente. Es lata. Sí, de hojalata. Exacto. Qué bonito. Yo creo que eso parece hecho manual, ¿no? La Sí. parte de abajo parece bordes como de barril y con lo de arriba le han dado la forma y han hecho una mini fuente. Sí, porque... Mira, mermeladas. Mira, hechas a mano. ¡Oh, qué rico! Necesito un rato tocar esa sartén que está llena de moho. No, es que no tengo guantes. Llevo un viaje, mira, hemos ido al supermercado a coger varias cosas y como no se me han vuelto los guantes. Lo siento, perdonadme. Es que no hay manera. Aquí todo esto de aquí, pues ya veis. Mira esta sartén, ¿para qué sería? ¿Para hacer palomita? Este tipo de sartenes perforadas tenía varios usos. Entre los más frecuentes está tostar castañas, asar o secar alimentos, calentar carbón, incluso tostar antiguamente el pan. El hecho que tuviera perforaciones permitía una mejor circulación del humo,
para que se disipara más fácilmente y no ahumara en exceso los productos. Aquí, en el invierno, aquí, sentada la mujer, tranquilita, aquí leyendo, ¿verdad? Con su fuego aquí. Uf, lo alucino. Los veo en todos sitios. Bueno, ahora nos vamos a ir a la otra parte. Mira. ¿Veis? Aquí hay otro cacho de la cocina, en el cual creo que está la nevera, aquí. Aquí tenía el fogón también, ¿veis? Porque tenía aquí el horno y eso. Mirad todo lo que se ha caído para abajo, qué pena. Mirad aquí la otra pedazo de chimenea. Y aquí tenemos para fregar los platos. Fijaros, lo hacían con una manguera, la ponían aquí y directos ahí. Madre mía, sí que tiene años esto, sí. Ay, si os fijáis hay una mesita ahí. Ah, parece otro, donde pones la leña y mejor cocinabas aquí más tranquila también. Pero mirad esto, madre mía. Aquí tiene un montón de ollas. Esta olla es súper rara. Me voy a tocar. Mira, el jamón que utilizaba. Fijaros, tarritos nuevos para la mermelada. ¡Hola! ¡Qué flipe! Mira su microondas. Todas las cositas de... Mira mi color, como yo, para lavar. Y el aceite. Vamos a ir para arriba. Con mucho cuidado, que ya veis. Están las escaleras que suben para arriba. ¿Qué te está pareciendo la casa? ¿Te está gustando? Si es así, dale like, suscríbete y compártelo. Y seguimos para arriba. Esta granja es muy, muy, muy bonita, Me encanta. O sea, la veo muy familiar, ¿no? ¿No te pasa a ti, mis apasionados, que lo ves súper, súper familiar? Madre mía. Vamos a seguir por aquí. Que os quiero enseñar el reloj que tenemos aquí. Que ya habéis visto que hay varios esqueletos de reloj. Aquí arriba huele un poquito mal. Pero bueno, fijaros lo que tenemos aquí. Un maletín de auxilios. A la vista está que se trata de un maletín de emergencia. Hemos revisado el contenido y a juzgar por los productos y el envase es de la época de 1960 o 1970. Oh, madre mía, mirad las bolsitas para la aspiradora. Aquí tenemos... ¡Hola! Mirad dónde están las teles. Tenemos 2 teles aquí y las botas. Están escondidas, qué pena. Son muy bonitas. Fijaros la cama, ¿Cómo era? El somier. Lo enseño así. Fijaros cómo era el somier, Y las mantas curiosas. Tenían mantas bonitas. ¡Mira la aspiradora! ¡Wow! La almohada, la colcha. ¡Ey! Mirad que se viene, qué habitación más bonita. Madre mía, qué habitación. Esto es sin palabras. Mirad la radio, qué antigua. ¿Esto qué sería? ¿Tinta? Parece tinta. Igual utilizaban aquí pluma, ¿no? Mirad el gorro del hombre. ¡Ah! Mirad esta mujer.
Ostras, qué guapa. ¿Será la misma mujer mayor que de abajo? Wow, es impresionante. Estoy impresionada con el mueble. No tiene llave. Esto, ¿veis? Se bajaba para aquí y se cerraba. No hay llaves, no puedo abrir. Bueno, vamos al armario. A ver si encontramos algo de ropa, ¿no? Sí. Pero es que no encontramos nada de vestir. ¡Qué rabia! Son mantas. Sábanas, sus corchitas. ¡Qué pena! Me pregunto si los dos chicos de abajo serían sus hijos. Porque es que no vemos foto de niños. O sus sobrinos, puede ser. A lo mejor no pudieron tener hijos y son los sobrinos. Pero bueno, seguimos buscando a ver si encontramos cositas. Según nuestras investigaciones y deducciones, la rama familiar se divide en no menos de 4 generaciones, tomando como referencia los primeros habitantes de la casa, llegados en 1837. La siguiente generación escaló el negocio a otro nivel hasta su jubilación en 1919 y fue continuado por la tercera y últimos habitantes permanentes hasta bien entrada la década de los años 50. A partir de ahí se pierde el rastro familiar, aunque todo apunta a que el descendiente continuó visitando su hogar puntualmente, sin hacer vida cotidiana. De ahí algún calendario del 1994 y otros elementos de inicios del 2000, fecha en la que ya sí se diluye cualquier signo de vida humana. La cama está pegada en la chimenea. Esta es de hierro. Es el armario que se está abriendo, mis apasionados. Mirad qué bonito es por aquí. ¿Veis el detalle, verdad? ¡Hola! Fijaros bien la silla, tapizada con la corcha. Igual lo hacían ellos mismos. Porque antiguamente, como hacían tanto las cosas, mucha gente hacía de todo, no les quedaba otra. Vamos aquí viviendo en la nada. ¡Uy, Dios! En el campo. ¡Mirad! Chaquetas del hombre. Son bonitas, ¿eh? Pantalón. Es que no se abren. Hace un poquito de ruido. Fijaros qué bonito, ¿eh? Lo de la llave. Y el detallito de aquí. Qué preciosidad, fijaros qué bonito. Los toques que tiene con las flores. Madre mía. Oye, que me acabo de dar cuenta que tenemos una puertita aquí. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Fijaros qué pedazo de armario. Mirad. ¿Qué será? ¿Es un juego? ¿Una lámpara? ¡Oh! Está lleno de telarañas. Fijaros, tenemos ahí una cama. Bueno, los cabezales y las piernas. ¡Oh! De tela. El típico huequecito, qué bueno. Como en los palacios. Lo cierras aquí. Ahora le diré a Germán que me cierre aquí. Sé qué es eso de ahí. Parece un pájaro. ¡Ay! Es un pájaro, pobrecito. Que fijaros las telarañas, ¿eh? Madre mía. Pero fijaros también aquí, ¿eh? El detalle del papel. Aquí a flores. Esta es la cama de matrimonio, qué grande. Madre mía.
Qué bonita la alfombra. Mira este silloncito aquí, va a sentarse y estar relajado. Mira, en cada cama tenía su reclinatorio para rezar. Qué fuerte, qué bonito. ¿Veis? Está el otro allí. Es que es espectacular la cama. Tiene ahí una niña rezando. La lámpara. Con esto puesto. Fijaros el techo. Pasada. Nos venimos aquí a esta mesa. Aquí tiene la escupidera. Yo creo que aquí tendría su cristal y lo de lavarse las manos, ¿eh? Mirad, otra pareja. Oh, Dios mío, pero qué antigüedad de foto, por favor. ¿Esto qué sería? Tinta roja para escribir con pluma, fabricado por la compañía Charles de la Grave, del editor francés con el mismo nombre que vivió entre 1842 y 1934. Mira, donde se afeitaba el hombre. Vamos a ir al otro lado. Es que se abre el armario solo y me ha asustado. Vamos a hacer un paneo para que disfrutéis. Atención con lo que encontramos en esta habitación. Si observas bien, quizás lo veas ahora mismo. Madre mía, qué fuerte la cama del niño o la niña. Fijaros de hierro cómo era, pero era bonita. Los antiguos colchones de lana hechos a mano. Aquí tenía su estampita. Mirad aquí también, arriba, tiene flores. Y aquí de rayas. Ah, mira, una hoz de estas, ¿no? Para el campo, ¿se dice hoz? Ah, no me acuerdo. Sí. Sí, ¿no? Al campo, qué antiguo es. Este otro sillón aquí diferente, no, es el mismo que el de la otra habitación. Oye, mirad esto. Mirad esta mesa así. Mirad esto, parece una urna, ¿eh? Total. Ostras, sí que lo es, mis apasionados. No lo voy a abrir, ¿eh? Yo no voy a abrir. Tengo mucho respeto a estas cosas. Madre mía. Una urna que tenemos ahí. Mirad. El chico de antes con el hombre de antes. ¿Veis? Mira todo lo que tenían, ¿eh? Era grande. Yo creo que sería el hijo, ¿eh? Mira, aquí hay otro niño, si os dais cuenta. Qué bueno. Y vamos a ver ahora la otra foto que hay allí. Mirad. El cabezal es espectacular. Mirad la colcha con sus fresquitos. Mirad los detalles. Mirad las botas del hombre. Mirad el carnet de este hombre. Se obedece a Germán, que le haga una foto y lo buscamos. Vamos a ver esta foto de aquí también. Mirad el hombre ya con un pedazo cochazo que flipas, ¿eh? Igual es el hijo ya. Esta habitación nos perturbó en particular. Aunque mantuvimos el tipo, la urna con cenizas y la cama con una posición peculiar de la almohada y las manchas rojizas, nos disparó la imaginación y nos hizo pensar en cosas, digamos, extrañas. ¿Qué tenemos por aquí? Esto...
Creo que sé qué es, pero no lo tengo claro. Entonces no lo voy a decir. No sé si es para los zapatos, para limar. Me damos la sensación. Oh, fijaros. Se quedó aquí toda su ropa preparada. Ahora me viene mucho a la imaginación el chico joven levantándose, vistiéndose con su ropa que se dejó aquí preparada, aquí por la noche, sus tejanos, su gorra para que no le dé el sol. Madre mía, de verdad lo digo, me lo imagino tal cual, levantándose, vistiéndose y se va a trabajar. Bueno, es una pena, ¿eh? Todo esto, desapasionados, es una pena todo lo que se queda, un trabajo aquí, hecho toda la vida en el campo, y se queda así, triste y sola, no tenemos más, triste y sola se queda la casa. Bueno, vamos a abrir esto, es que me da hasta ganas de llorar, mis apasionados, lo digo de verdad, ¿eh? Fijaros, aquí tenemos otro armario, más pantalones tejanos. Mirad lo de las camisas. Ay, perdonad. Lo de las camisas. Más información por allí. Pero qué bonito, ¿eh? El armario. Joder, yo quisiera yo un armario así, escondido. ¡Uala! Pues aquí tenemos como otra cama desmontada. ¡Qué piazo de armarios, eh! ¡Qué huecos! Pero es que aparte tenían armarios aparte. Bueno, desde esta habitación nos despedimos de Di. Hasta la próxima. ¡Adiós!